a través de la televisión cristiana, a quienes también nos siguen a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga grandemente en esta mañana y sean muy bienvenidos al Ministerio de Restauración a las Naciones a través del canal de Teología Bíblica, llevando una voz de restauración en estos últimos tiempos. Vamos a dar la bienvenida a nuestro amado pastor que viene con el mensaje de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amados hermanos, que la paz del Eterno esté con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a un culto dominical más. Queremos saludar a todos los que nos ven por la televisión cristiana a través de nuestras páginas web, y también a todos los que nos ven por las redes sociales dentro del canal de Teología Bíblico del Ministerio de Restauración a las Naciones. Sean bienvenidos. Para mí es un honor estar presente un domingo más delante de cada uno de ustedes. Tengan la amabilidad de acompañarme a orar a Dios, por favor. Padre amado, Padre Santo, en el nombre digno de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, esta tarde, eterno Dios, venimos, Padre, a presentarnos delante de usted para pedirle, Padre, que tenga la gentileza de poder ampliar nuestro entendimiento para poder entender la Santa Escritura. Padre amado, por favor, Dios mío, abra nuestros ojos espirituales para poder mirar siempre en toda la teología bíblica a su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Soberano Dios, Padre bueno, abra nuestros oídos, Jehová, para poder escuchar su voz a través de la Santa Escritura. Y ayúdenos, Padre, a aplicar el concepto bíblico en nuestra vida cotidiana. Eterno Dios, quiero pedirle esta mañana por todos los presentes dentro de la casa de oración y también por todos los que se encuentran viéndonos en vivo por diferentes medios. Padre, honramos su presencia porque a usted le ha placido que sea así. Asimismo, soberano Dios, quiero pedirte por los enfermos que se encuentran, Padre, en sus casas y por alguna razón ellos no pueden congregar su casa de oración. Te pido por ellos, Padre bendito, por las viudas, por las ancianas, por los huérfanos, para que por favor, bendito Dios, sea usted ministrando sus corazones. Gracias, Padre, Padre bueno, por el canal de Teología Bíblica, que podemos nosotros mismos aprender y ser edificados. Y también, Padre, poder llegar a muchas naciones y también compartir con hermanos pastores en el mundo entero. Soberano Dios, honramos el libro de los libros, el libro por antonomasia, la Santa Escritura. Gracias, Padre, Padre bueno, por el Cordero que fue a la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. Aquel que Juan el Bautizador dijo: he aquí el Cordero del mundo, aquel que quita nuestro pecado. Gracias, mi Dios, por su amado Hijo, al cual le amamos y le honramos. Reciba toda esta oración, Padre, con un corazón expresivo, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Tenga la gentileza, damas y caballeros, de tomar asiento. Y vámonos, por favor, al primer libro de la Biblia, al libro del Génesis, capítulo 2, versículo 4 en adelante. Y el día de hoy vamos a continuar
con la tercera parte de la enseñanza del libro de los principios, al cual hemos titulado Seamos básicos. Génesis capítulo 2, versículo del 4 hasta el 7. Y vamos a pedir a la hermana Yoconda que tenga la gentileza de mirar la cámara y de leer la Santa Escritura. Amén. Amados hermanos, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Dice el Señor en su palabra en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos del 4 al 7. El hombre en el huerto del Edén. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Muchas gracias, mi amada hermana. Estamos viendo de una manera telescópica, mira qué interesante, de una manera telescópica. ¿Cuál sería el antónimo de telescopio? De una manera telescópica, microscópica. Si uno vuela en un helicóptero, damas y caballeros, sobre un bosque, de una manera telescópica, vas a poder enfocar el bosque. Pero si uno quiere ver el bosque de una manera microscópica, tiene que caminar dentro del bosque. Es por eso que estamos estudiando la Santa Escritura, el primer libro de la Biblia escrito por Moisés, de una manera telescópica los domingos. Tenemos mucha responsabilidad delante de Dios dentro del canal de Teología Bíblica de enseñar la Biblia como fue escrita. Yo puedo tomar un versículo bíblico el día de hoy de algún libro de la Biblia y el otro domingo otro versículo bíblico de otro libro de la Biblia, y enseño la Biblia de una manera desordenada, con todo respeto. Pero si yo aplico la teología sistemática, si yo aplico el estudio como cuál está escrito en la Biblia desde el primer libro, nosotros vamos a ser educados de una manera doctrinal expansiva, abierta, y donde nosotros podamos tejer la Santa Escritura en nuestro corazón de una manera correcta. Entonces, cuando realmente por ahí escuchemos alguna enseñanza que te entusiasma, sabiendo la Biblia desde el comienzo de una manera correcta, usted va a saber si es verdad o es mentira. El primer libro de Moisés, el escritor humano que el Espíritu Santo utilizó para escribir los 5 primeros libros de la Biblia, el Génesis, un título en castellano, y viene de la versión griega llamada en aquel entonces la Septuaginta o la Biblia de los 70, que quiere decir el libro de Génesis, orígenes, mientras que en el título hebreo se deriva de la primera palabra traducida en el versículo 1, en el principio. Pues dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis sirve para introducir el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia y la Biblia entera. Mira qué interesante, porque ¿cómo nosotros podríamos hablar de un libro posterior al Génesis sin conocer el Génesis? Si nosotros quisiéramos saber realmente el porqué de las Santas Escrituras, la respuesta se encuentra dentro de los 11 capítulos del primer libro. La influencia del Génesis
en la Escritura ha demostrado, mira qué interesante, por el hecho de que he citado más de 35 veces en el Nuevo Testamento y cientos de veces se hace referencia del mismo libro, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para que nosotros podamos enfocar la importancia que tiene el libro del Génesis. Y déjenme decirles algo, queridos hermanos y damas y caballeros que nos ven en vivo: ningún libro religioso, hablemos de aquellos libros religiosos como el Theravada, el Tripitaka, el libro de los Vedas, el Corán, las revistas del Mormón, de los Testigos, tanto libro religioso, ninguno de ellos cuenta la historia de los orígenes del universo y de la tierra. Ninguno, hermanos, ninguno. Usted lee el libro que escribió el nieto de Erasmus Darwin. Erasmus Darwin fue el abuelo del escritor de Carlos Darwin, que escribió el libro sobre la evolución, que dice que el esperma del hombre, evolucionándose, produce monos. Ese libro no cuenta los orígenes de la historia de la humanidad. Solamente el creador de los cielos y de la tierra, el creador de nuestras vidas, dejó por escrito los orígenes de la vida. Y es algo que la ciencia secular, la academia secular, inmediatamente confirma que el libro de los libros es la palabra de Dios. Cuando leemos, queridas hermanas, las narraciones del Génesis, vamos aprendiendo de Dios, de nosotros mismos y también acerca del mundo. También descubrimos que nuestra propia historia personal, mira qué interesante, se encuentra reflejada en algún lado del libro. Nosotros llegamos a identificarnos con este libro. Ahora, no solamente con el libro del Génesis, sino con cualquier parte de las Santas Escrituras. En la Reina Valera existen 50 capítulos en el primer libro de la Biblia, en el Génesis. Pero en el texto hebreo original no existen las divisiones que nosotros tenemos. Y déjeme decirle que si retrocedemos más las versiones, antes de que existieran las masoretas, no había, por ejemplo, versículos, no había capítulos, no había puntos ni comas, sino que se leía de corrido en la Santa Escritura. Tras escribir, damas y caballeros, la creación, Moisés realizó una lista de 11 generaciones dentro del libro del Génesis que llegaron a abarcar desde el comienzo hasta el final del capítulo. Por ejemplo, tenemos Adán, Noé, los hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet, mira qué lindo, Taré, el padre de Abraham, Ismael, Isaac, Esaú y Jacob. Fueron 11 generaciones, de lo cual el libro del Génesis nos enseña. Estos son los individuos que representan fuertemente este libro maravilloso que todo cristiano debe de aprender a leerlo. ¿Para qué? Para poder entender el resto de los libros y para tener respuestas. No solamente a interrogantes propias, sino respuestas al mundo secular. Los primeros 11 capítulos del Génesis tienen que ver con la humanidad en general, con énfasis en 4 grandes eventos. El primer evento del Génesis es la creación. El segundo es la caída del hombre y sus consecuencias. Presta atención, mi hermano. El diluvio y la rebelión de Babel. 4 eventos sumamente importantes. El resto del Génesis se concentra sobre todo dentro de la nación de Israel, pero esto está dentro de los capítulos del 12 al 50 en adelante. También se hace un encuentro de la vida
de 4 grandes hombres, por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob y José. 4 hombres, grandes personajes humanos que Dios utilizó dentro del primer libro de la Santa Escritura. Nosotros le llamamos patriarcas porque fueron los padres fundadores de la nación hebrea. Y bueno, déjeme decirle algo. El nombre Israel lleva el nombre de los patriarcas y de las matriarcas de la nación hebrea. Por ejemplo, Israel, I es la palabra de Isaac, S es la palabra de Sara, Isra, R de Raquel, Isra, A de Abraham, Isra, E de Saúl y L de Lea. Ellos y ellas fueron los patriarcas y las matriarcas fundadoras de la nación de Israel. Génesis capítulo 1 al capítulo 11 es el registro de un fracaso. Pero después, con el llamamiento de Abraham, Dios estableció, damas y caballeros, un nuevo comienzo. El pecado del hombre también había traído la maldición de Dios, pero el pacto de gracia con Abraham, mira qué interesante, trajo una bendición para todo el mundo. Usted va a notar que en el registro de Génesis, que cuando el hombre hace lo peor y llega a su condición más baja, Dios concede un nuevo comienzo. Ese es el carácter también de nuestro Dios. Hermanos, con todo respeto, tenemos que aprender a conocer el carácter de nuestro Dios. Y la única manera de conocer el carácter de nuestro Dios es leyendo, estudiando, escudriñando una teología investigativa sobre la Santa Escritura. Yo quiero decirles algo. Cuando uno llega a conocer el carácter de Dios en toda la Biblia, nuestra reverencia al Dios Santo de Israel debe de crecer. Por ejemplo, Caín mató a Abel, pero Dios proveyó a Set para dar una continuidad a la generación piadosa de aquel entonces. La tierra se volvió violenta y llena de maldad. Y Dios borró a la humanidad de la faz de la tierra, y Dios escogió a Noé y a la familia de Noé para seguir la obra. Para seguir la obra que él había comenzado. De la pagana ciudad de Ur de los caldeos, Dios llamó a Abraham sin H y a Sarai. Y miren qué interesante. Y Dios les dio un hijo de la promesa, a un matrimonio de lo cual Sarai, la dominadora en caldeos de Ur, era estéril. Abraham sin H significa padre enaltecido. Abraham con H intermedia, como el Eterno le cambió, significa padre de muchedumbres. Sarai con I al final significa, como muchas mujeres, controladora, dominadora. Pero el Eterno le llegó a cambiar de Sarai a Sara, sin la I, y le cambió a princesa. Porque el Dios de la Biblia, el eterno Dios, cuando convierte a una mujer controladora, dominadora, o a un hombre enaltecido como Abraham sin H, lo convierte y lo regenera y lo transforma de tal manera que el carácter que nosotros teníamos va variando en el transcurso de la cristiandad. Y el futuro del plan de salvación descansaba en ese hijo. ¿En qué hijo? En el hijo de la promesa. ¿Cómo se llama el hijo de la promesa? Isaac.
en hebreo, con doble A, y Rebeca. Mira, Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos, Esaú y Jacob. Y Dios rechazó a Esaú y escogió a Jacob para construir las 12 tribus de Israel y permitirles, a través de las 12 tribus de Israel, heredar la bendición del pacto. El libro del Génesis, de principio a fin, es la historia de la soberanía, de la voluntad de Dios y de la gracia de la elección. Conocer el carácter de Dios nos lleva a conocer los atributos que solamente le pertenecen a Dios. Su Dios, mi Dios, es soberano. Si alguien me dijera a mí, defíname a Dios, yo no me atrevería a definir a Dios, porque mi Dios es soberano. Y yo no puedo meter a Dios a una enciclopedia de definiciones. Ni tampoco, señores académicos, señores ateos, escépticos y agnósticos. Yo no voy a definir a Dios, porque mi Dios es eterno e infinito, soberano, omnipresente, omnisciente, omnisapiente, omnipotente, santo. El Señor está sobre los cielos. El Señor es el espacio del espacio. El Señor es la eternidad de la eternidad. No puedo tener un concepto porque la Biblia no me lo da. Y la Biblia no es una enciclopedia británica para tener definiciones. Es por eso que un maestro bíblico debe de educar a la iglesia, a un predicador, desde el comienzo de la Biblia, de una manera sistemática, de todas las teologías doctrinales que existen. Por ejemplo, yo puedo hablar la doctrina de la amartología, que es la doctrina del pecado, y puedo decir en Romanos que la paga del pecado es la muerte. Pero yo puedo comenzar de una manera sistemática a unir toda la doctrina del pecado desde el Génesis hasta el Apocalipsis y poder decir que Caín mató a Abel y ahí hay un pecado. Y yo puedo seguir capítulo por capítulo, libro por libro y tejer toda la doctrina del pecado y nosotros conocer correctamente entonces la Santa Escritura. Eso es lo que encaja mucho y se aplica a la teología, a la Biblia. El libro del Génesis, de principio a fin, como les dije, es la historia de la soberanía de la voluntad de Dios. Estas personas de la historia cometieron errores. Mira qué interesante, porque a veces creemos que los autores humanos que están escritos en la Biblia fueron hombres infalibles. Y perdónenme decirles, señoras y señores, que fueron hombres falibles como usted y yo. Pero ahí vemos el carácter y la obra de Dios, por ejemplo, cuando aquel hombre que peleaba con los osos y leones, aquel hombre que la Biblia habla que tenía el corazón conforme al de Jehová, aquel hombre que pecó con Betsabé, que mató al esposo de Betsabé, aquel hombre que no sabía criar a sus hijos, que tuvo grandes problemas en sus hijos, como por ejemplo Absalón, aquel hombre que censó al pueblo, o Abraham que de una u otra manera mentía constantemente. Aquellos hombres, hermanos, que pudieron ver la extensión de la misericordia de nuestro Dios. Ese hombre conforme al corazón de Jehová pudo recibir la misericordia de Dios. Porque fueron hombres como usted y yo, falibles. Cuando nosotros, amados hermanos, gloria al Señor, vámonos al Salmo 33:11. Libro de los Salmos 33:11.
El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Miren qué interesante, porque cuando yo hablaba de estos autores humanos que cometieron errores en la Biblia, inclusive ellos intentaron trastocar los planes de Dios. Pero siempre que las personas se resisten al dictamen de Dios, Dios se imponía en aquel entonces para cumplir sus propósitos divinos. Y es por eso que cuando leímos el Salmo, dice, el consejo de Jehová permanecerá. Por más que el hombre quiera impedir la soberanía de Dios, en la vida de cada ser humano de aquel tiempo hasta nuestros tiempos, el consejo de Dios permanece para siempre. Lo que Dios vaya a hacer en usted, porque su consejo lo ha determinado así, nadie se va a imponer ante su consejo. Porque el Génesis nos demuestra la soberanía de nuestro Dios. En esa soberanía, mira, Dios impone lo que Él quiere, cuando Él quiere, a donde quiere y con el que quiere. A nuestro Dios nadie le dice que no. Él creó los cielos y la tierra por soberanía. Él escogió a Israel como nación y la niña de sus ojos, no porque la raza judía tenga algo diferente que la raza ecuatoriana, sino, primeramente, que la raza ecuatoriana no existía en el mundo conocido. Escogió por soberanía, porque nadie puede decirle a Dios algo que hacer. Dale una alabanza al soberano. Ahora, queridos hermanos y hermanos pastores que nos ven en el mundo entero también, gracias por estar con nosotros dentro del canal de Teología Bíblica. Aquello que empieza en el Génesis se va desarrollando a lo largo de las Santas Escrituras para encontrar su cumplimiento, escúcheme bien, por favor, al final de los libros, en el último libro, en el Génesis. Por ejemplo, en el Génesis encontramos los primeros cielos y la primera tierra. En el Apocalipsis encontramos nuevos cielos y nueva tierra. En el Génesis encontramos el primer jardín y el camino del árbol de la vida. En el Apocalipsis, damas y caballeros, encontramos la ciudad del jardín y el árbol de la vida ahora disponible. En el Génesis encontramos el primer matrimonio y en el Apocalipsis encontramos el último matrimonio, la boda del Cordero. En el Génesis Satanás tienta a Eva para pecar. En el Apocalipsis Satanás no tienta nada, es arrojado al lago de fuego y azufre. En el Génesis la muerte entra en escena y en el Apocalipsis dice que nunca más habrá muerte. En el Génesis se construye Babilonia y en el Apocalipsis la Babilonia, la gran ramera, lamentablemente la Iglesia Católica Apostólica Romana, como ellos se llaman, será destruida para siempre. En el Génesis se promete el Redentor y en el Apocalipsis el Redentor reina para siempre. Da una alabanza. Existen muchas comparaciones y contrastes, más de lo que les acabo de decir, entre el primer libro del Génesis y el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Después del Génesis encontramos la redención acabada. Dios reveló gradualmente su plan de salvación. Primero Él dio una promesa, la primera promesa de salvación que se encuentra en la Biblia. Tenga la gentileza Génesis 3:15, por favor. Y déjeme decirle algo, este fue el mensaje evangelístico primero que fue predicado en las Santas Escrituras. Amén. Libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Damas y caballeros, esta es la promesa de un Redentor que habría de nacer de una mujer. Derrotar a Satanás en ese nacimiento y traer la salvación a la humanidad. ¿Usted sabe por qué Satanás odia tanto a la mujer? Porque el Hijo de Dios nació de una mujer. Es por eso que las mujeres desde tiempos antiguos han vivido en naciones cautivas. Por ejemplo, si nosotros vemos muchas ciudades arábicas, vemos que la mujer no puede manejar carro, la mujer no puede salir sola en algunas áreas, la mujer no puede destaparse, y si en algún momento la vieran, es apedreada de una u otra manera y llevada en muchos casos a la misma muerte. Así será el dictamen por su mismo esposo. Es por eso que nosotros podemos ver cómo Satanás ha usado el hombre para golpear y maltratar a la esposa. Cuando uno ve, hermano, los casos que existen de maltrato físico, yo he visto, hermano, a hombres violentar y jalar a una mujer. Una hermana cristiana que yo conocí hace muchos años en Ambato, ella me dijo: pastor, mi esposo me pegaba tanto que si yo andaba desnuda, usted pensaba que yo estaba vestida de negro, de los golpes y los boletazos que él me daba. Imagínese hasta dónde puede llegar el odio de Satanás para las mujeres. ¿De dónde entonces vendría esta promesa del Redentor? Y la respuesta se encuentra en Génesis 12, 1 al 3. Leemos el libro de Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El que tiene el Redentor tiene la bendición de la promesa. Amén. La respuesta: ¿de dónde vendría este prometido de Redentor? Y serán benditas todas, mira, las familias de la tierra. El Redentor, damas y caballeros, sería un judío. Por medio de un milagro de Dios, Abraham y Sara tuvieron un hijo llamado Isaac. Isaac fue el padre de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos que formaron las 12 tribus de Israel. ¿Cuál de ellas entonces debería traer al mundo al Salvador? ¿Cuál de las 12 tribus? Vayamos, tenga la gentileza, al capítulo 49:10. Estamos, damas y caballeros, en el canal de Teología Bíblica estudiando el libro de los principios de una manera telescópica. Génesis 40:10, por favor. El libro de Génesis, capítulo 49:10. Capítulo 49, versículo 10. Dice el Señor: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Gracias. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Esta palabra Silo, amados hermanos, tiene que ver con una palabra: el apóstol del Padre, el enviado del Padre, hasta que venga el enviado del Padre. La palabra enviado en griego, apostelo, que significa enviado.
¿Quién es el enviado del Padre? El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y a Él se congregarán todos los pueblos. Una promesa en el reino milenial. Mira qué lindo. Ahora, el Redentor entonces debería de salir de la tribu de Judá. Ellos harán reclamado su herencia en Canaán, pero por su incredulidad desobedecieron a Dios y terminaron vagando por 40 años en el desierto. Hermanos, no podemos ser incrédulos cuando ya tenemos una relación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de nosotros hemos tenido un encuentro personal con el Hijo de Dios. No podemos ser incrédulos porque la cristiandad no es por vista, sino por fe. Usted puede ver esto posteriormente en el capítulo 13 y 14 del libro de los Números. Ahora, luego Josué ingresó a la nueva generación de la tierra prometida y él estableció allí una nación. Después de la trágica era del dominio de los jueces y del reinado de Saúl, registrado en el libro de los jueces y en el primer libro de Samuel, Dios ungió a David como rey y el Redentor prometido vendría entonces, según capítulo 7 de segunda de Samuel, vendría a través de David el Redentor. Qué importante es conocer el Génesis. El Señor Jesucristo no sería solamente el Hijo de David, sino que también tendría que nacer de una ciudad llamada Belén. Así habla la profecía bíblica. Belén, de la palabra Betejelem, que significa casa de pan. Y yo voy a leer lo que dice Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. La palabra Señor en el Antiguo Testamento es Adonai, que es Dios, y en el griego es Kurios, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Pero la eternidad no tiene principio. Por lo tanto, aquel que iba a nacer en Belén era Dios, hecho carne. Por medio del profeta Isaías, Dios también anunció que el Redentor nacería de una virgen, de una manera milagrosa. Isaías 7:14. Hace 2700 años, desde ahora hacia atrás aproximadamente, el profeta Isaías dijo, ¿qué dijo, por favor? Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. 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 En el hebreo es Immanuel. ¿Y sabes qué significa Immanuel? En la escritura correcta hebraica, con nosotros Dios. Miren, hermanos, muchos enseñan de una manera muy correcta también y dice Emmanuel, Dios con nosotros. Pero en la gramática hebrea, Emmanuel en el Antiguo Testamento es Immanuel, que significa con nosotros, Dios, con nosotros. Una manera es, el hombre se puede aproximar a alguien.
Yo puedo aproximarme a usted, yo puedo aproximarme a un indigente, pero Dios en su segunda persona no se aproxima, sino se aproxima. Él se hace uno de nosotros. Usted solamente se acerca. Hay una diferencia. Y Lucas capítulo 1, versículo 31 y 32 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Cómo se llama? Jesús, que es Yehoshua. Escuchen por favor. Yehoshua. Jesús no solamente significa Salvador, sino que significa ayudador, el que ayuda. Y déjeme decirle algo: necesitamos la ayuda del Señor Jesús. Versículo 32: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, no hijo de José. José era un ser finito, con todo respeto, sino Hijo del Altísimo, del Soberano. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Damas y caballeros, por ejemplo, Caín pertenecía al diablo. Diablo del griego diabolos, que significa difamador, injuriador. Aproximadamente 174 nombres aparecen para el diablo en la Biblia. Uno de ellos es diablo, diabolos. Nunca debemos de murmurar de otros si ese no está presente. No debemos de hablar de otra persona y menos de un pastor, porque uno recibe consecuencias en su vida. Caín pertenecía al diablo, y Caín mató a su hermano Abel. Caín y Abel fue el primer homicida, el primer asesino, y la primera guerra dentro de la historia de la humanidad comenzó en el huerto del Edén, llamado Caín y Abel. Una guerra de dos. Y si usted le pone 10, una guerra entre 10 y 10. Y si le pone 1000 a Caín y 1000 a Abel, una guerra entre 1000 y 1000. Una guerra ya es un desarme que ocasiona violencia entre ambas personas. A veces nosotros creemos que la guerra solamente es la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial. Cuando usted pelea con su esposa, ya hay una guerra dentro de su matrimonio. Cuando usted pelea con sus hijos, ya hay una guerra entre padres e hijos. Y cuando usted pelea con su carácter, hay una guerra en su interior. Entonces Caín pertenecía al diablo y Caín mató a su hermano Abel, pero Dios dio a Set para continuar la línea temerosa de Dios. Durante el diluvio, Dios preservó a Noé y a su familia, y de la familia de Sem nació Abraham, que fue el padre fundador de la nación hebrea. Por lo menos en 4 ocasiones, damas y caballeros, la línea generacional con temor de Dios se vio amenazada en extinción. Esto es importante. 2 veces Abraham mintió acerca de Sara, su esposa, y ella fue tomada
por gobernadores paganos en aquel entonces. Acordémonos también que Abraham fue desobediente en algunas ocasiones. Su hijo Isaac cometió el mismo pecado del padre, poniendo así a su esposa Rebeca. Todo lo que uno haga se cosecha en nuestras generaciones. Aún como cristianos, hermanos, debemos de caminar por la línea correcta. Durante los días oscuros de la monarquía hebrea posterior, la malvada reina madre Atalia pasó por espada a todos los hijos de la realeza, excepto a un pequeño príncipe Joás. Joás fue rescatado para continuar la línea davídica. Ustedes lo pueden leer en Segunda de Reyes capítulo 11. Ahora realicémonos una pregunta. ¿Cómo terminó todo esto, hermano? La respuesta está en Gálatas 4:4, por favor. ¿Cómo terminó todo esto? Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La promesa, gracias mi hermana Yoconda, la promesa de que nacería un Redentor, Génesis 3:15, ¿dónde termina? En el Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, no fue un nacimiento accidental. El Señor Jesucristo no nació una semana antes, ni nació un día después, sino en el tiempo del Padre. En el griego es kairos. En el griego existen 3 palabras para tiempo. Cronos, el que marca el tiempo. Kairos, el tiempo indicado. Y pleroma, cuando las bendiciones de la promesa se llevaron a cabo. Algunas personas, por ejemplo, o mejor dicho, quiero decirles que cuando Dios habla en su soberanía, algo sucede. Algunas personas llaman, por ejemplo, al presidente de los Estados Unidos el hombre más poderoso del mundo. Ahora como que se ha debilitado eso. Pero antiguamente el presidente de Norteamérica era el presidente más poderoso del mundo. Norteamérica era la nación más poderosa del mundo. Ahora, pero más que un presidente, mira qué interesante, el más poderoso del mundo, muchas veces nosotros pensamos que ellos tienen poder de decisión para tomar determinaciones. Y miren algo, existen presidentes, yo investigando, que han confesado que sus órdenes ejecutivas no eran siempre obedecidas. Como presidentes y el presidente más poderoso del mundo de aquel entonces. Y que no había gran cosa que ellos podían hacer al respecto cuando ellos querían decidir sobre algún tema específico. Por ejemplo, el presidente número 37 de Norteamérica, llamado Richard Nixon, ocupando el cargo en el año 1969 hasta el año 1974. Este presidente ordenó en su momento que se quitaran algunos edificios temporales que lucían desagradables en una plaza que estaban desde la Primera Guerra Mundial. Pero para que esa orden sea obedecida, mira, tuvieron que pasar muchos meses
de lo que él había pronunciado. Nos damos cuenta cuando algunos periodistas empezaron a escribir acerca de la presidencia imperial. El expresidente Nixon dijo que esa idea era completamente absurda, de tomarlo como el hombre más poderoso del mundo para tomar determinaciones propias. Nos damos cuenta que la imagen que nosotros podemos ver no es realmente lo que sucede atrás. Puede ser que los presidentes se pronuncien y firmen órdenes oficiales, pero eso no es garantía que algo haya de pasar. El deseo del señor John Donald Trump es hacer un muro, pero tiene una gran oposición dentro de su gobierno. Pero miren lo que dice, por favor, vayamos al Salmo 33, versículo 9. Libro de los Salmos 33, versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Porque Él dijo, ¿quién? El Eterno, y fue hecho con una palabra. Él mandó y existió. Es que el Dios del Génesis no es hombre para pronunciarse con oficios. El Dios del Génesis es espíritu y soberano. Y por ser soberano, Él hace lo que quiere cuando Él quiere. El expresidente Nixon, el más poderoso del mundo, se pronunciaba, pero tenía que pasar largos meses para ver si había efectividad en su pronunciamiento. Nuestro Dios, con una palabra dictaminada, ejecuta lo que quiere. Una alabanza al Rey. Cuando uno considera los actos de Dios registrados en el Génesis, en el capítulo 1, uno no puede evitar inclinarse en adoración, reverencia hacia Dios. Porque los actos de Dios revelan a un Dios lleno de poder. Por eso Él es omnipotente. Y a un Dios lleno de sabiduría, porque Él es omnisapiente. Hermanos, ¿qué eterno Dios tenemos lleno de amor? Crea los cielos, crea la tierra, crea una mansión. Después de haber creado una mansión, llena la mansión, la muerde. Hace los océanos, llena los océanos de peces, hace los cielos, llena de pájaros hermosos, hace la naturaleza, la pone verde, pone árboles frutales, pone ríos, una vegetación impactante, unas montañas que muestran su majestuosidad física. Y después de haber creado un palacio, después de haber creado una gran mansión y amoblar por su propio deseo, por su propio interés, por su propio poder, al final crea al hombre y le dice: mira, hombre, he creado un palacio para ti y lo he amoblado para que no tengas que trabajar por ello. Solamente tienes que obedecerme y vivirás placenteramente en lo que se llama el huerto de Edén. Lo único que Dios nos demanda es obediencia. Dios no nos demanda desobediencia. La obediencia abre puertas. La desobediencia como cristiano te hace girar como el pueblo de Israel 40 años. Sigues quejándote dentro de tu desobediencia. Conoces la palabra, pero no obedeces. Por lo tanto, nada en ti puede mejorar porque sigues dando vueltas en círculo cuando tu bendición está ahí, a 1 metro. Pero estás tan involucrada en tu manera de ser,
de una u otra manera o en tus quehaceres o actividades que no llegas a ver la bendición porque el mundo no te deja y Dios sigue en su trono y tú envejeciendo. Génesis 1 del 1 al 2. Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. La creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muchas gracias. En el principio creó Dios. Bereshit bara Elohim en el hebreo. 3 libros de la Biblia comienzan con esta maravillosa palabra principio. El Génesis 1.1, Marcos 1.1 y el Evangelio de Juan 1.1. 3 libros de la Biblia comienzan con esta maravillosa palabra principio. Génesis 1.1, Marcos 1.1 y Juan 1.1. Cada uno de estos principios son muy importantes para nuestro conocimiento. Vamos a involucrar la teología. Juan 1.1, escuche. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta es una frase que nos lleva al pasado. ¿Pero a qué pasado? Viene la hermenéutica. Vuelvo a decir, concéntrense bien. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Génesis 1.1 habla de un principio, pero Juan 1.1 habla de otro principio. Acá habla de un principio del pasado, pero es un pasado en la eternidad. Cuando el Señor Jesucristo, la palabra viva de Dios, existía, pero como el Hijo eterno. Por eso dice, en el principio era el Verbo. ¿En qué principio? En el principio de la eternidad, antes del Génesis, antes que se escribiera la Biblia, antes de la creación. ¿Por qué? Porque dice, el Verbo era Dios. En un principio de la eternidad está hablando de que el Señor Jesús no era, es Dios. Juan no estaba sugiriendo que el Señor Jesús había tenido un comienzo aquí. El Señor Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. Mira, el que siempre ha existido desde antes que todas las cosas fueron creadas. 3 principios importantes. El principio del Génesis, el principio de Juan en la eternidad, habla del Hijo de Dios. Recordemos que el Señor Jesús hizo todas las cosas del Génesis 1. Vayamos al libro de Colosenses, por favor. Capítulo 1, versículo 16 al 17. Porque en Él, ¿en quién? En el Hijo. Léalo, por favor. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿En quién fueron creadas? En el Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo,
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, el principio, por favor, de Juan 1:1 es un principio en la eternidad. Es un principio antes de la creación de las cosas. ¿Por qué? Porque fue Cristo Jesús quien creó todas las cosas. ¿Se dan cuenta, hermano, lo hermoso de la Biblia? Este principio que muestra el Evangelio es incluso antes del principio que muestra Génesis 1. El Evangelio de Marcos comienza con esta frase, otro principio, escuchen. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. 3 principios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El mensaje del Evangelio no empezó con el misterio de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Ahí no comenzó, mira qué interesante el mensaje del Evangelio. Porque las buenas nuevas de salvación, amados hermanos, fueron anunciadas en el Génesis 3:15. El Génesis 3:15 ya estaba hablando del Salvador, del nacimiento del Salvador. 3 principios diferentes. Amados hermanos, queridas hermanas, damas y caballeros, muchas gracias por haber venido al canal de Teología Bíblica, y vamos a seguir, si Dios permite, el otro domingo con esta enseñanza telescópica del libro del Génesis que hemos titulado Seamos Básicos. Vamos a ponernos de pie, tengan la gentileza, y vamos a orar a Dios. Soberano Dios, Padre eterno, Padre de toda gloria que estás en tu trono, en el nombre digno de nuestro Señor Jesucristo, esta mañana, Jehová, estamos muy complacidos de haber recibido su amada palabra. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por el honor tan grande que nos da de poder tener en nuestras manos y delante de nuestros ojos el libro de los libros, la Biblia, la Santa Escritura. Gracias por la doctrina de la Biblia que nos educa, nos edifica, nos construye y nos lleva, Padre, a conocerle a usted. Le amamos, bendito Jehová. Le amamos con todo nuestro corazón, Señor Dios Todopoderoso. Y queremos bendecir a todos los que están en el templo, a todas las almas oyentes a través de los diferentes medios. Muchas gracias por ellos, gran Jehová. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos, mis hermanas, de mis hermanos pastores, del público, Padre, que también nos acompaña, que no conocen su palabra, no la aplican todavía, pero que están dentro del canal de teología estudiando con nosotros. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus hogares, Jehová. Muchas gracias, eterno Dios. Muchas gracias, Padre bendito. Muchas gracias, mi Rey. Muchas gracias, Jehová. Muchas gracias, mi Dios. Muchas gracias, Padre bendito. Muchas gracias, Jehová. Adoren al Señor.